Llegó la hora para platicar de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas, mitos y leyendas. Junto a Richard Black y Aide Black. Enigma 1300. Atrévete a descubrir qué hay más allá de lo visible. Buenas noches, como cada miércoles, que hoy no es miércoles, es viernes. Bueno, pues que hubo allí un intercambio, muchas gracias, Enki, te lo agradezco personalmente. Todos los viernes vamos a estar los Black, a partir de hoy. A partir de hoy. Perfecto. Bueno, tema de hoy, postmortem. Dicen que el único seguro en la vida es la muerte y las facturas. Esa sí es lo más seguro. Entonces, tema de hoy, postmortem. Y como cada viernes, cada miércoles, pero cada viernes a partir de hoy, me acompaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Aide Black y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y de hecho sí, a partir de este día vamos a estar transmitiendo todos los viernes, esperemos y nos sigan acompañando aquí. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, el postmortem es después de la muerte, así que vamos a estar hablando sobre varias cosas bastante interesantes, pero antes de comenzar vamos a seguir presentando aquí a nuestro queridísimo amigo, hermano del alma, Echenki de Montecristo. Buenas noches amigos, bienvenidos y gracias por estarnos escuchando en Enigma 1300, aquí en este programita, pues como ya se la saben, ahora los viernes, los Black. Perfecto. Muy bien, Sí. Pues vamos a comenzar, ¿no? Fíjate que postmortem, pues viene de Francia, empezó el tema fotográfico. No. Vamos a empezar como el destripador, por partes. Por partes. Primero que nada, en los aspectos del postmortem hay varias divisiones, ¿no? Ajá, la perfecto. primera es, el postmortem es todo lo que se realiza después de la muerte. Entonces, una de las cosas que se realizan después de la muerte, pues puede ser la autopsia, ¿verdad? Sí. Ajá. Hay cambios postmortem que son, pues, cosas que vamos a ver ahorita más adelante. Y pues la fotografía postmortem. También hay un término común, pues se utiliza en contextos legales, forenses y culturales. Perfecto. Pero entonces cada uno de nosotros va a hablar sobre algo en particular. Me parece perfecto. Si quieres hablar primero de la fotografía postmortem y luego te seguimos o qué onda. No, empiezas tú primero. ¿Qué te parece? Y luego ya lo desmenuzamos. Muy bien. Pues yo de hecho estuve viendo y estuve leyendo bastante sobre el tema en particular. Yo sí me fui como que a los asesinos seriales. Ajá, no. Toda la práctica que se hace después de que una persona pues fallece es un postmortem, ¿no? Una de las personas como que más, el asesino serial que más se mencionó fue Jeffrey Dahmer, que él era sí. Él mató a 17 hombres y niños. Entonces, a menudo pues los estrangulaba, ¿no? Para luego realizar actos de necrofilia. Entonces, y canibalismo. Entonces, él solía pues desmembrar los cuerpos y preservaba ciertos órganos y pues otro tipo de cosas en ciertos químicos. Entonces, pues él sí seguía como que maniobreando los cuerpos después del deceso, ¿no? Por así decirlo. Él mismo. Sí. Entonces, deceso involuntario de las personas. todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones de manipulación del cuerpo después de la muerte, pues es el postmortem. Hay muchísimos pues asesinos seriales en la lista, pero ese fue el más mencionado y a mí se me hizo así como que bien impactante, porque realmente considero que hay asesinos que tienen unas listas muchísimo más largas, pero más bien por el contexto de lo que se hacía con los cuerpos es porque se menciona tanto, ¿no? Eso exactamente, el contexto, ¿verdad? Porque él lo hacía de una forma en que él decía que él incluso al consumirlos, ¿verdad? Él sentía
que ya no lo iban a dejar. Él lo hacía por esta soledad que él sentía, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí traía él un trastornito ahí psiquiátrico también. Traía no, tenía un trastorno. No uno, varios. o sea, traía varios. Traía varios. El siguiente que está en la lista es Ed Gein. Y aunque técnicamente se le consideraba asesino, pues también era ladrón de tumbas. Esto quiere decir que le exhumaba los cuerpos en las tumbas y pues de igual forma, o sea, hacía como que varios tipos de cosas macabras con la piel y huesos humanos de estas personas exhumadas. Entonces, pues básicamente esta persona, o sea, sí cometía bastantes actos ilícitos Sí. y pues bastante, Ed Gein es hablamos aquí, Chino X y yo. Ed Gein hacía incluso objetos personales para él. Él tenía cucharas, tenía cuencos como platos en los que comía cereal y que eran las partes del cráneo. Tenía algunas sillas también que personalizaba con piel. Tenía ¿qué más tenía? Tenía lámparas. Sí, de hecho hasta hay algunos de los artículos que todavía pues se preservan, ¿no? O sea, la piel realmente dura demasiado Ajá. tiempo, entonces es algo que... Es algo que hacían incluso los nazis, Ujú. ¿verdad? Acuérdense cuando los agarran, que sacan todo lo que tenían, Sí. tenían incluso, fueron las primeras lámparas que tenían piel humana, que tenían incluso los tatuajes de las personas. Eso sí. Y pues sí, entonces este tipo de personas pues seguían como que, ay, ¿cómo les digo? Manipulando Ujú. los cuerpos post-mortem. Entonces, realmente si te pones a investigar hay demasiadas personas en la lista, pero pues hay personas que sí realmente hacían o cometían actos bastante brutales, entre ellos está Edmund Kemper. Él era el asesino de las colegialas, Sí. entonces él asesinó pues a varias mujeres, incluyendo a su madre. Y Y realizaba... a su abuela. y a su abuela. Entonces él realizaba varios actos de necrofilia y mutación en los cuerpos después del asesinato. Pero lo que se me hace bastante perturbador es que generalmente las personas que hacen esta clase de cosas, pues las hacen con personas externas a ellos, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjate que, mira, un saludo para Adriana Arroyo. Adriana, ya Adrianita, los muchas viernes, gracias. los viernes. Pues sí, ese tipo de gente. Más hay hasta una canción, no se ha escuchado, bueno, se llama John el esquizofrénico. Sí. Muy buena canción. Más o menos te asimila a lo que es un asesino serial que está haciendo post-mortem. Pero está muy, muy, muy buena esa canción. Sí, entonces para mí es bastante impactante porque muchas veces las personas que realizan esta clase de actos las hacen con personas pues que no son familia de ellos, ¿no? Y como que siento que ahí el acto es un poco más, pues no voy a decir sencillo, pero pues más fácil de digerir. Claro. Pero ya realizarlo con tu propia familia para mí sí es una cosa, o sea... Ya es un bastante- trastorno demasiado, ¿verdad? Elevado que y tengas que trabajar muy con el intenso. O sea, Bueno, yo sé familiar, que pues, es sí está muy algo bueno. así como que totalmente ajeno, pero también tiene que ver con el tema, porque si recordamos, creo que se llama Josué Velázquez, la persona que Sí. estuvo con el de la mano peluda. Ajá, Sí. familiar. Él, Familiar. él estuvo hablando pues sobre lo que ocurrió durante todo el proceso de pues de este personaje, ¿no? Entonces a mí una parte que me impactó fue que él dijo que pues él había ofrecido pues como que al chanclotas Sí, el Chanclotas, espíritu ajá. de su abuela y él había escrito Bueno, no se la ofreció, le pedían una vida Un a sacrificio, cambio, ¿verdad? un sacrificio, y él dijo, pues es que a mis hermanos no, no, por ellos quiero lana, quiero algo. Mi claro. mamá no. Y él mismo dice, pensé en mi abuela, dice, ella ya vivió. pero para mí lo impactante no fue todo eso. Pero Para es que- mí lo impactante Sí. fue que escribió un pergamino en la espalda de la piel de su abuela y retiró toda esa piel. Entonces es como Uy, que uy. bastante impresionante hasta dónde puede llegar una persona, ¿no? Entonces sí, Pues estamos el nivel de mentalidad, pues muy explotada. Muy Deja mal, tú, güey. lo más impresionante es que él lo cuenta
Y lo ha dicho en montones de entrevistas y pues nunca se le ha hecho una investigación para llevarlo a ningún lado, ¿verdad? Sí, pero sí. bueno, respetamos Eso es otra cosa. Esa es otra cosa, pero bueno. El caso es de que también tenemos a Manuel Delgado Villegas. Él era el arropiero, reconocido asesino español en los años 60 o 70. Y él, pues, usaba mucho la necrofilia. Es decir, que pues ya una vez que tenía el cuerpo de sus víctimas, pues, seguía teniendo contacto con ellas. La lista es, pero que sí, enormemente Enorme. larga. Claro. Pero vamos a hablar un poquito también sobre la fotografía post-mortem, que de hecho, pues, si gustas... Bueno, la fotografía post-mortem. Fíjate que está muy bueno ese tema. Ese empezó en Francia, se vino a México, fue cuando iniciaron las cámaras, empezaron a tomar imágenes. Entonces la gente quería, pues, recordar a sus difuntos, pero los quería recordar antes de que, bueno, ya Pues antes de de una que... forma memorable. No memorables, pero antes de que ya los enterraran o los que los cremaran. Entonces... empezaron a practicar esa fotografía. Fíjate que se dice que los fotógrafos post-mortem ganaban más que una persona que trabajaba en el campo en un mes. O sea, realmente una persona que trabajaba en el campo, lo que Pero generaba un mes es sí. lo que ganaban ellos. Bueno, dime, te escucho. Ahí les va cómo empieza todo esto. Eso es ¿Sí? correcto, correctísimo. Sí. Esto empieza en los años 1800, Sí, no, ¿verdad? sí. Ahí entre 1830 a 1901, que es la época victoriana. Ujú. ¿Sí? Durante la época victoriana es cuando surge la fotografía también, que es Ajá. cuando se hacía con estas cajas Sí. que tenían un hoyito, ¿verdad? Ujú. Que era la captación de la luz original. Sí. Ese se puede hacer, incluso lo puedes hacer en tu cuarto, es experimento. Claro. Y vas a ver la Pero imagen. no con personas, No, gracias. no post-mortem, no. No el post-mortem, sino el cómo sacar una fotografía. Exactamente. Empieza así y era habitual que las familias tuvieran estas fotografías familiares, ¿verdad? Ujú. En donde aparecían. En ese tiempo se vivía una época muy difícil. Lo que había era la expectativa de vida de las personas ahí era de a lo más 40 y tantos años, ¿sí? Sí. Entonces, una de las causas de muerte más grandes era la mortandad infantil en esos tiempos, Sí, ¿sí? que la fotografía post-mortem le llamaban angelitos. Sí. Las fotografías que tomaban. Y empieza por esto mismo, porque había una tasa de mortalidad de Muy alta. de niños de hasta más del 50%. Entonces se dice que por eso querían tener esas fotos, ¿verdad? Sí. Esas fotos de estos familiares y usualmente eran donde estaban todos. De ahí viene la celebración de los cumpleaños, de hecho, porque celebraban al año de nacido, celebraban que el bebé había logrado vivir un año, ¿sí? Sí, Entonces hacían una fiesta. por eso viene Por eso también viene la la celebración festejación de los cumpleaños. anualmente. Ajá. Fíjate que tenemos conectado ahorita. Bueno, quién? que te mandó saludos. Yo, Ever yo, de yo. Montecristo. Saludos a Pa y al Richard Black. Y a mí no, ¿verdad? Ey, que Bien bañadillo. falta que le entonces, mande saludos sí, acá, qué nuestra- onda, no, Qué no. tranza. El alma, mira, ahí de Black. Que ahora van a estar los Black los viernes. los viernes y Changos, anocheciendo los Ok, viernes. anocheciendo en Tatooine, ya va a estar los miércoles Sí. y nosotros vamos a seguir aquí los viernes. Entonces, pues espero y nos puedan seguir acompañando. Y sí, están en lo correcto con todo lo que han dicho, pero tenemos un minutito ya para Para el es que no la corte. conozco. No, pues aquí voy a andar cada viernes, así que Dice Ever de Bienvenido. Montecristo, es que no lo conozco, ¿no? Aquí nos estoy conociendo. Mi o sea, hermana, claro que sí. Regresamos. y en Enigma regresamos. Tenemos saludito nuevamente de Ver Montecristo. Dice, saludos a la tía Black, ya que el Richard es como mi tío. Saludos, Saludos, Ever. Saludos a Ghost Hunter. Dice, saludos desde Chihuahua, Un capital. saludo hasta Saluditos hasta Y donde quiera que tenemos te una encuentres. llamada. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el mismísimo diablo. El diablo. El diablo, a ver, ¿qué nos puede ¿Cómo decir? está? Bien, mamacita hermosa. Y Eso. Magnífico. le asisten y le acompañan. Y con todo respeto, Sí. aquí para participar. Todo esto se conlleva a lo que están hablando. Todos estos personajes que hacen estos actos
macabélicos, y es porque están poseídos por un ente diabólico. Simplemente hablamos de el maestro Josué Velázquez, Ujú, porque es un maestro Claro. dentro del ocultismo. Ujú. Ya el momento que él o cualquier personaje hace un pacto con las fuerzas oscuras, ya abres el portal de tu campo astral para que te poseen espíritus o entes malignos. Ujú, Entonces ya lo que hizo este señor no lo hizo él nada más por mente de él, una mente humana, sino por un ente ya oscuro dentro de él. Claro que sí. Porque ¿quién va a tener por lógica la sangre tan fría para que asesine a su abuela, o para que, o sea, simplemente la sangre fría? Y es un punto muy importante, señor Diablo. Es cuando dicen, hay más religión, que entran nomás en religión, es cuando le dicen, todas esas personas tendrán el perdón de Dios, y es cuando se excusan que tienen que tienen una posesión demoníaca y que no lo estaban haciendo ellos centradamente. Entonces ahí es cuando está la controversia. ¿Tendrán el perdón de Dios? ¿Lo estarían haciendo posesionados, o tendrán un trastorno mental? No, Que si viene Puede ser científicamente también algo un más, trastorno. un poquito más como más más científico. Simplemente serían castigados por voltearle la espalda a Dios, ¿no? Claro. Porque dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ujú. Ujú. Entonces, si dice, el que no es conmigo contra mí es, el que no recoge conmigo contra mí es parrama. Sí. Estas palabras te lo enseñan hasta en el ocultismo. Ujú. Ujú. Cualquier ente oscuro, cualquier persona que trabaje con una entidad oscura, con las fuerzas oscuras, que tiene que estudiar forzosamente todo lo que es cristianismo, todo lo que es Claro. tema que te lleva a la iglesia. Porque Ujú. para aprender lo malo Sí, tiene que pues, aprender de lo bueno. hecho, Pues brujo. De hecho, hasta él mismo lo mencionó, que él sí, cuando realizaba las llamadas a la radio, justamente, pues siempre mencionaba que había entes con él o demonios, como lo quiera llamar, y que pues por eso él marcaba, ¿verdad? Para pedir ayuda, más que nada. Entonces, una vez que a él le piden que realice un ritual, pues a la persona que elige, pues es a su abuela. Entonces ahí es donde escribe el pergamino en la espalda de su abuela y hace pues la desollación. Sí, Pero, Así es, ya para, sí. para terminar y dejar su espacio tan valioso, muchas Gracias. gracias. brujo que no estudia Biblia y no te sabe al revés y al derecho lo que es bíblico, no es brujo. Claro. Nos dejó de tarea. El que es blanco tiene que ser negro, y el que es negro es más blanco que lo negro. Muchas Ok. gracias, señor Diablo, por su llamada. Muchísimas Y gracias. vamos a estar Sí. los viernes, para que Sí, nos ya vamos a siga estar hablando. cada viernes para si gusta hablarnos. Muchas gracias. Y tenemos saludos. Claro que sí, de DJ Sogohan. Dice, Saludos. buenas noches, saludos cordiales desde la hermana República de la Colonia del Carmen y del Juárez prehispánico. Muchísimas gracias por sus saludos, espero que se encuentre muy bien ahí en casa. Y pues continuamos Los un Hunters. poquito. Ghost Hunters CUU dice saludos desde Chihuahua capital. Un saludote hasta Chihuahua para Sí. Ghost Hunters. Gracias por estarnos viendo. Y continuamos un poquito aquí con el tema. Y de hecho sí es bastante interesante cómo de alguna forma, pues sí, o sea, actúa la mente humana, ¿no? O sea, muchas veces lo vemos simplemente en los asesinos, pues seriales, que por algo son asesinos seriales. Claro. O sea, se puede acreditar a una posesión demoníaca, obviamente, pero también, pues como lo mencionaba, se puede acreditar a algún problema, pues, o sea, mental o un trastorno de alguna forma maltratado. Ujú. Pero pues ahí ya depende de la persona que lo esté realizando. Sí. Entonces, pues continuamos un poquito con lo de la fotografía postmortem. Postmortem, Entonces, sí. ¿en qué nos quedamos? Pues en que pues en aquellos años querían recordar a sus Ah, sí. familiares, Sí. querían tener algo vívido de ellos, o sea, que De recordarlos hecho, vivos. cosas así como que perturbadoras o datos bastante perturbadores que yo estaba viendo, es de que una vez que la persona fallecía, pues sí se podían esperar hasta varios días
para poder hacer este tratamiento de el cuerpo, para poder vestirlo, para poder maquillarlo, incluso abrían los incluso ojos para que... los mismos familiares ayudaban a vestirlo, ¿verdad? Sí. Había otras en donde se les hundían los ojos y lo que hacían era que los sacaban, ¿verdad? Y los reemplazaban. Otra que hacían también es también que dibujaban arriba de los dibujaban sobre párpados, los párpados, para exactamente. que Fíjate, pareciera y que en la actualidad los la India tenían lo sigue abiertos. manejando así. Y esas fotos post-mortem son de ese tiempo, las originales, son bien fáciles sacarlas a flote si son reales o no. ¿Por qué? Por las cámaras. Ujú. En ese tiempo, para tomar una fotografía, ¿sí? La persona tenía que estar quieta por un tiempo porque era captación de luz, recuerden. Entonces, si tú haces una pose, tenías que quedarte, al principio eran demasiados minutos, ¿verdad? En lo que Sí. se captaba todo. Cuando ya se logró mejorar la tecnología era alrededor de minuto y medio lo que tenían que estar. Ujú. Entonces, las fotografías, si oigan esas fotos antiguas, siempre salen unas partes bien y otras Sí. partes así borrosas. Es donde la persona, pues una persona no se puede estar tanto tiempo sin quieta, ¿verdad? Sí. Sin moverse. Entonces salían movidas debido a eso. Sí. Y los cadáveres, pues no, pues como estaban rígidos, no se movían, salían muy perfectos. Claro que los reconocías por la forma, los ojos. Para mí lo perturbador de todo esto es, por ejemplo, que decían que fallecía algún bebé, ¿no? Y ponían a sus hermanitos Sí. a un lado de ellos para poder tomar las fotografías. Entonces era como que, no sé, o sea, si lo ves desde una perspectiva así como que de hoy en día, hacer eso sería bastante perturbador para los Pues sí, pequeños, ¿no? ahorita O sea, los niños, sería bueno, como que no. las generaciones pues no están preparados para vivir lo que se vivió en el pasado. Claro o sea, que realmente, sí. pues para manejarlo así, Pues poner a tu hermanito fallecido. es que igual era la única alternativa que ellos tenían de tener un recuerdo de su familia. Porque incluso decían que ellos en toda su vida no tenían ni una sola foto de esas personas Había hasta que gente que en esos tiempos pues apenas acababa de salir la fotografía, ¿verdad? Sí. Pues por eso digo, había gente que lo decían así, no había sido fotografiada en toda su vida, ni siquiera una pintura, ¿verdad? que de hecho no solamente había fotografías, sino también pintura post-mortem. Sí. Y de hecho, la mayoría de las personas que hacían este tipo de pinturas, pues sí se ven bastante maquiavélicas porque como que quieren hacer que la persona flote al cielo y cosas así. Entonces, había fotos, sí, había había fotos algunas muy detalladas, digamos así. sí, ¿verdad? entonces, si ustedes se ponen ahí a investigar un poquito, pues sí, están un poco tétricas. Sí, y incluso si se ponen a investigar pueden ver que los mismos fotógrafos tenían una especie de estructuras, ¿sí? En las que, por decir, ponían el cuerpo y para que no se moviera o que no se fuera a caer o a mover en lo que tomaban la fotografía, eran como unas bases en donde mantenía el cuerpo de la forma que querían, ¿sí? Incluso las primeritas que se llegaron a hacer, salían incluso familiares tapados nada más con una sábana, ¿verdad? Y cargando, por decir, al bebé así para que saliera el bebé. Las fotos que hice de que estaban los pues hicieran, si se moría el bebé de un año, ¿verdad? Y los hermanitos tenían 3, 4, la foto era él, el bebé, y los dos hermanitos al lado. ¿Sí? Sí, Pero de antes te hecho. fortalecían la mente, la Ay, no, tenían, eso sí, no creo que Pero y ahorita fortaleciera ya mucho. cualquier niño ya no está preparado ni para ver No, un animalito, un bichito Pues, muerto. pues es porque que ya- es lo mismo de ahora, o sea, ahora a lo mejor van a salir nuevas cosas, ¿verdad? Sí. Pero a la larga no sabes qué tanto les llegó a afectar a esas personas haber pasado por ese suceso. Tenemos un saludo para Rubén Luján, dice saludos Rubén. equipo. Saludos, Muchas Rubén. gracias Rubén por estar aquí. De hecho, hay varias películas que hablan sobre fotografía post-mortem. Una de ellas es Fotos del Más Allá y de hecho había una, creo que se llamaba La Novia o algo así. Esa película sí está bastante fuerte. Y hay otra más que de hecho, la verdad no sé cómo se llama esa película, pero sí está bastante impactante porque justamente pasó algo muy similar a lo que pasó aquí en Juárez, en la frontera, de los cuerpos que pues llevaba uno de su familiar, ¿no? Y pues se supone que no los calcinaban ni nada, no, simplemente no los tomes- no apilaban. toques ese tema. Bueno, a lo que voy es de que en la película justamente pasó eso, Ajá. o sea, las personas que realizaban este tipo de
de trabajo, pues no lo hacían, simplemente estaban almacenando ahí como que a los difuntos. Entonces llegó un punto en el que pues el personaje principal, ¿no? Llega a la casa y pues lo que encuentra es un montón de espíritus ahí en esa casa, porque pues se habían quedado por muchísimo tiempo estancados. Entonces pues también es el problema, que estas almas pues de alguna forma no descansaban porque no les daban como que el tratamiento que se le daba de dar, Sí, ¿no? sí, O lo que sea, es el ritual funerario. El seguimiento que se debe dar. Entonces pues de alguna forma pues esas almas se quedan ahí, se quedan Sí. estancadas. Entonces pues también ahí tenemos como que un problema espiritual de alguna forma. Qué Recordemos buen tema. que pues sí somos energía y la energía también se queda estancada de alguna forma, y pues es cuando De hecho, A ver. ya viene después de cierto tiempo hablando, pues dijiste de las energías. Hubo un caso en Villas, ya un caso que no se ha reparado, nunca se va a reparar por sale una pérdida muy grande, pero esa energía que está ahí moviéndose todavía no está descansando. Porque pasé el otro vez por ahí, estaba platicando con personas y pues dice que todavía la energía se sigue moviendo. Esa casa quedó pues obviamente bloqueada y pues está también muy bueno ese tema, y ya vas a cumplir cierto tiempo en estos meses, creo. No sé si lo viste de lo que pasó en Villas de Salvarcar. No. A ver. Te pongo Lo de los... sí, de los chavos. Sí. Se va a cumplir cierto tiempo que ya pasó. Entonces pasé hace como 3 días, estoy platicando ahí con una persona, dice que las energías se siguen moviendo, y no, yo no quiero mover nada por respeto a todas las personas de ahí. Sí, ahí se va a mover durante muchísimo tiempo. porque pues no cumplieron su ciclo, y esa energía pues es el problema de cuando algo no cumple su ciclo, se queda estancado. Entonces cuando se queda estancado pues sí se le da. Y regresamos. Sí, de hecho nos quedamos ahí a medio saludo, ¿no? Sí, regresamos. Continuamos aquí nuevamente En la plática de postmorte, ¿no? Fíjate que es algo bien técnico, bien, pues, no sé, para mí, yo en lo personal, tomarme una fotografía con un familiar fallecido o no vivido, ese sería muy traumante. Para ti, ¿qué sería? Para mí es algo bien, ¿Natural? Bueno, un poco natural. ¿Tienes problemas? No. ¿Tienes problemas? Déjenme les digo por qué. Porque en mi familia solían hacer algo similar, ¿sí? Okay. Solían hacer algo similar. Y a mí me tocó verlo. Mamá de Enki, tenemos que hablar. En la familia, de hecho en la familia de mamá, sí. Así ahorita nosotros solían hacer eso. De que cuando un familiar fallecía, Ajá. ellos tomaban fotos con el féretro, tomaban fotos incluso del fallecido dentro del féretro, así y ellos tenían esas fotos, ellos tienen esas fotos, ¿sí? Por eso te digo, a mí se me hace algo, bueno, que es un contexto muy diferente, ¿verdad? Pero es a lo mejor algo que se deriva de Fíjate que ahí. pues tiene que ver, para mí la muerte es lo más natural que existe, o sea, Pues obviamente es el ciclo de vida de cada uno. Pero, por ejemplo, mi papá sí nos llegó a comentar, en una ocasión que estuvimos de vacaciones en una ciudad que tiene, pues, panteones, ¿no? Obviamente fuimos allá al panteón, y mi papá decía, no tomen fotos en el panteón porque te puedes traer algún espíritu que ande ahí penando por la foto, ¿no? Entonces, realmente para mí el hecho de que tú tomes fotos del féretro, pues también es como que para mí personalmente es también como una falta de respeto para el difunto, o sea, para mí es como de que, o sea, ya déjalo descansar, ya cumplió el ciclo y pues sí. Fíjate que por medio de la fotografía también deja las energías. Si vas a un cementerio y tomas una imagen, también jalas esa energía porque pues te la llevas. ¿Qué dice? Tenemos aquí un mensajito que dice: hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no quieren decir la verdad de las cosas completamente? Vean la película de Los Otros con Nicole Kidman. Ahí sale algo similar. De hecho, para mí es como que hay ciertos temas que se pueden profundizar demasiado, pero muchas veces por respeto, pues Claro. simplemente a las personas involucradas, porque pues obviamente son
sucesos que acontecieron dentro de la ciudad y pues que si se siguen nombrando, pues de alguna forma hay gente que todavía sale tiene... lastimada, Ajá, tiene sí. esa Entonces llaguita para mí es todavía más viva. que nada por respeto a los familiares de ellos. Sí. Entonces la película de los otros está bastante interesante. Obviamente hablamos sobre fantasmas que creen que tienen fantasmas en la casa, pero al final los fantasmas son ellos, ¿no? Ujú. Entonces, pero el postmortem abarca demasiadas cosas, o sea, es todo lo que le pasa a un cuerpo después de muerto, o sea, después Ajá. del deceso, ¿no? Lo que Pero le al pasa cuerpo, al cuerpo, Al más cuerpo. no al espíritu. No, al no, no, cuerpo. hablamos. Estamos hablando Estamos del Mira, cuerpo. simplemente Arthur Shawcross es el asesino del río de Genesee. Él fue condenado por múltiples asesinatos. Él confesó haber abusado en muchos sentidos de los cuerpos, mutilado y en ocasiones practicaba el canibalismo con los cadáveres de sus víctimas. Esto quiere decir que esta persona también pues los consumía, ¿no? O sea, se los comía. Sí, sí. Entonces, ahí estamos hablando del postmortem. Y hay muchísimas, como les comentaba, o sea, hay demasiados asesinos en serie que practican este tipo de, pues sí, o sea, de práctica, Esas o sea, prácticas válgame que- la redundancia, Sí. pero pues sí hay demasiado para sacar de este tema, o sea, realmente hay demasiados información al respecto. Sí. Por ejemplo, uno de ellos es Ed Gein, Gein. Edmund Kepler. Kemper. Ah, ok. Dice la persona, en esa película aparecen fotos de personas ya fallecidas. Ok, bueno, mira, ahorita los comentarios que estamos leyendo son por medio de WhatsApp, que el número por WhatsApp, ¿cuál sería? Es el 656-281-2765 y el teléfono aquí en cabina. 613-1113, se pueden comunicar, también pueden hablar, nos dan su punto de vista y por decir si les da vergüencita o Ajá. algo, pues mándelo por WhatsApp Y aquí pasen, leemos los pasen ahí al comentarios. chat ahí a dejar su saludito, Sí, ¿verdad? Y cómo todo. Recuerden, ahí estamos también en En Facebook en en Facebook, vivo, en Facebook, y aquí en Radio estamos, Mexicana Radio Nuestras Mexicana. Noticias 1300 AM. AM, y nos pueden seguir también por las plataformas, lo que Ahí estamos en- haciendo en Tatooine por Y los lunes van a estar los episodios en episodios. YouTube de los Sí, Black, exactamente. en YouTube los lunes y en Spotify, los lunes y los viernes los de Tatooine. Sí, claro. Ok, y continuando un poquito con la práctica de postmortem, Ujú. realmente, en la práctica de la fotografía postmortem había algo que a mí sí me causó así como que conflicto, y era, por ejemplo, cuando una persona había fallecido después de tener un bebé. Ujú. Pues sí, Sí, o sí, sea, sí, tomaban sí, la ¿verdad? foto de la persona fallecida y pues con su recién nacido Ujú. pues vivo en un lado, ¿no? Entonces, de hecho fue la Qué fotografía, traumante. sí, es Ah, bastante... si lo viste, es la que pusiste de portada, Sí, fue la que puse de portada porque para mí eso sí fue como que, oigan, no ¿no? inventes. Era una panchita, se me O figuraba. sea, pensando la- las cosas desde algo científico, ¿no? ¿Qué tanto expide un cuerpo una vez que, o sea, hablamos sobre, hay diferentes fases después de la muerte y es la putrefacción. Claro. Hablamos sobre, pues, el cromático, estamos hablando sobre fenómenos de enfriamiento, hablamos sobre rigidez, hablamos sobre, o sea, un montón de cosas que Sí. le van pasando al cuerpo. Y pues Lleva tienes su proceso, un un pequeño cuerpo no vive. bebé recién nacido enseguida de un cuerpo que ya está, pues, Fíjate, ya hay o leyendas sea, de las que ya señoras tiene mucho viejitas, tiempo. de las señoras viejitas, aún no sé si Ujú. los van a colaborar. Dicen que cuando te bañas, y vas a un, ¿cómo se llama? A un velorio, una persona ya no vivida, te enfermas, que te enfermas, sino que te puede pasar algo, que porque los poros, son creencias de personas antiguas. Dicen aquí por WhatsApp que ahorita se escuchó una psicofonía cuando el señor llamó. Pues la verdad no lo alcancé ¿No la a percibir, captamos? pero pues ya No, cuando... de hecho, yo estaba escuchando ahorita también así ruiditos ahí de cuando estaba hablando, pero no los puedo entender, o sea, no Sí, sé. es que lo que pasa es que ya una vez que Vamos volvemos hacer a algo, ver yo los traigo episodios, Sí. es cuando podemos No, pero escuchar va a bien ser qué onda. mucho fade aquí. No, Sí, pero no lo no, traigo no. así, nomás no lo traigo con el sonido así. No, A ver, vamos a ver. vamos a dejarlo así mejor. ¿Hay alguien Y- aquí? No,
vamos a continuar pero tienes que con el tema. Sí, para mezclar su- Entonces, es lo que estaba comentando, o sea, si lo hablamos desde el lado más científico y si lo hablamos desde el lado de que realmente esto le puede afectar hasta en la salud de las personas que estaban rodeando a estas personas que ya habían fallecido. Esa es pues, otra es como cosa, ¿verdad? que- Porque pues recordemos que es un cadáver, ¿verdad? Están Claro. manipulando un cadáver que tenían varios días, ¿verdad? de fallecidos y pues claro, el nivel de ahí podría haber algún tipo de el cuerpo despide gases, ¿verdad? Y todo esto después de fallecer. Entonces sí, las personas incluso estaban expuestas a este tipo de sustancias, ¿verdad? Que Sí. desprende el cuerpo también. Ujú. Y pues de hecho una vez que pues se vino lo de la fotografía post-mortem aquí a México, pues se manejó de una forma diferente, ¿verdad? Ujú. Entonces también es un tema del que se me hace bastante interesante. Dale. Sí, estoy escuchando. Pues subí aquí el volumen. Ok, entonces de alguna forma se manejó de una manera diferente, pero pues más que nada se realizaba con el mismo objetivo, que era como que conmemorar a la memoria de estas personas que ya habían pasado a otro plano. Entonces realmente se utilizaban las cámaras igual, las cámaras fotográficas de Louis Daguerre, que era como, que de hecho se llamaba daguerrotipo, que era una Ujú. versión mejorada de la caja oscura y acortaba el proceso de captura. Es lo que se Daguerrotipo, sí. utilizaba aquí en México, ¿no? Sí, es esa que les digo yo, que era la que era la caja, ¿verdad? Que Ujú. tenía el punto enfrente, que es el que captaba. Es ese. el que Y de hecho en que México fue el primer dispositivo, de hecho, para fotografías. fue Romulano García a finales del Ujú. siglo XIX y a principios del siglo XX el que creaba pues este tipo de retratos. Y de hecho lo que comentaba aquí Richard, o sea, era como que algo muy bien pagado, entonces pues, o sea, se convirtió pues en una tradición y era muy común para la gente. Sí. Se utilizaba más que nada pues para dar este último adiós, pero pues obviamente conforme fue pasando el tiempo se fueron pues quitando ese Ujú. tipo de prácticas y más que nada por el hecho de que el objetivo principal era como que tener una foto de recuerdo de esa persona ya fallecida. Ujú. Y como se fue pues haciendo muy común el Ajá. hecho de tomar fotografías, pues ya era como que no, pues igual ya tenemos aquí una foto de la persona que trascendió al siguiente plano, el ¿verdad? siguiente nivel de vida. Pero pues sí, si te pones a buscar ahí un poquito de las fotos, o sea, están bastante Y fíjate, fuertes. tenemos un mensajito aquí por WhatsApp. Me gustaría que me apoyaras en que A ver, leerlo, vamos a por ver, favor. de la Termedicinas. 3227, nuestra amiga. Ahorita se escuchó una psicofonía, dice: cuando mi padre estaba en su ataúd, se veía en el vidrio que estaba vaporizado, como si mi papá estuviera respirando, y eso me perturbó, tanto que no podía por nada superar su muerte hasta la fecha, como si estuviera vivo, dice. Bien raro. Fíjate Sí. que yo sí estuve viendo ahí, justamente una persona que realiza autopsias Ajá. de todos los sucesos extraños que le habían pasado a ella al principio de su carrera, porque ahorita llega un punto en el que normalizas todo hasta este tipo Sí, de situaciones, sí. ¿no? Entonces ella estaba comentando en el podcast en el que se encontraba que de las cosas más raras que le sucedían era pues este movimiento de los cuerpos, pues por el hecho de que, como lo comentaban, empiezan a despedir gases y el cuerpo empieza como que a hacer cierto, Ujú. pues es una reacción, ¿no? Sí, O es una sea, del reacción cuerpo normal una del vez cuerpo, que ya ya no- trascendió. y Pero fíjate- obviamente sí. cuando empiezas Sí. a trabajar en eso y pues hasta cuando es de noche Sí. y ves un movimiento extraño ahí del cuerpo, pues te vas no, a pues, espantar, ¿no? Vas a Sí. decir, ¿qué onda Pues te va a dar con...? miedo, pues natural. Pero dicen que también, bueno, ya el cuerpo ya no vivido tiene, en los hombres tiene erecciones, en las mujeres tiene un levantamiento de hasta de, sí, pues natural, pues. Entonces, la gente que no lo normaliza, o que no está muy apegada al tema ese, al momento de ver un cuerpo no vivido, que se te mueva, ¿Enki? ¿Te imaginas? Que en la noche que pases y esté tirado alguien y Ujú. luego que se empiece a mover y que vas a decir, Sí, "Ay, sí, pues el chancla, lo El estamos-". chanclotas, aquí anda. Ahí para nuestra amiga del WhatsApp, Liliana. Sí. Ahorita
Mañana checo yo eso de... Continuamos. Regresamos a este mundo del misterio, del ocultismo. Tenemos un mensajito que dice: chicos, hagan 2 horas de programa. Esperemos, pero... No creo que nos dejen. Deja tú, cuando nos toquen temas cortitos, ¿cómo lo vamos a llenar? No, ese es el problema. Nada, pues La mandan mayoría sus historias, no hay la mayoría problema. de los temas pues, siempre nos sobra información, ¿verdad? Sí, de hecho generalmente cuando venimos aquí, o sea, empezamos con un tema y pues obviamente se puede desglosar de muchísimos temas, o sea, realmente es como que justo lo que mencionábamos ahorita sobre los forenses, o sea, hay muchísimas historias de terror dentro de este ámbito, ¿verdad? Más que nada porque la mayoría de las personas no estamos relacionadas o intentamos como que no involucrarnos con personas que ya trascendieron al siguiente plano, entonces, pero hay personas que obviamente están 24/7 Pues que, con pues, el tema, ¿no? A eso se dedican, a esos... Ahí si hay algún forense por ahí, pues mándenos un mensajillo para Sí. ver que qué tenga hacemos. esas historias, ¿verdad? Esas, Que de esas tengan que nos historias gustan. de terror. Estaría súper padre, la verdad. Sí. Entonces, Y un saludo también para Chino X el Chino X. y para Armando Reséndiz también un saludo. Sí, de AR Exploración Paranormal, un saludo. Y pues obviamente uno de los postmortem como que más comunes son las autopsias. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se realiza después de que una persona pues falleció, ¿no? Ujú. Y hay muchísimas historias de terror y es lo que le estaba comentando ahorita Enki en el ámbito forense. Entonces, más que nada porque exploramos algo desconocido, inexplicable. Si lo hablamos desde el lado científico, pues es alguien que trascendió al siguiente plano, pero ¿y qué tal que si esa persona que trascendió al siguiente plano pues venía después de haber tenido un exorcismo, ¿no? Supongamos. O qué tal si esa persona practicaba brujería o tenía, ¿sabes? O sea, muchas personas pues las comunes pues solamente pues fallecen y ya, se acabó hasta se ahí acaba. su ciclo de vida. Pero algunas otras personas pues no. O sea, simplemente es el hecho, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita de las personas estas que estaban en una fiesta y pues les pasó lo inevitable. Muchas veces esas personas no están preparadas para pasar al siguiente plano, entonces es cuando su energía se queda estancada aquí. Exactamente, mira, viéndolo así, una persona que se quita deceso personal, él todavía no cumple su ciclo de vida, entonces ¿qué pasa? Su energía se queda ahí donde termina. ¿Qué pasa con las personas que también deceso involuntario, que llega la persona mala, termina la vida con ellos? ¿Qué pasa? Como todavía no termina su ciclo de vida, es arrebatada, su energía queda aquí vagando hasta que ya le llegue su ciclo de vida. Es lo que O muchas veces se queda en un bucle, Sí. o sea, en un bucle de que pues no pasa al siguiente plano porque pues ahí se dejó y ya. Ujú. A lo que voy es de que cuando este tipo de personas, bueno, de este tipo de cuerpos, Sí. llega con estas personas que pues se dedican a la morgue, pues sí, que son forenses, Sí, son ¿no? los forenses. O Los que sea, manipulan. se ven muchas veces involucrados a algo más paranormal, a algo más sobrenatural. Hablamos de que puede haber apariciones de fantasmas, de los Ujú. fallecidos, y pues esto también hace que la atmósfera sea más tensa, Ujú. o sea, simplemente para las personas que tienen la guardia nocturna, o sea, si no están Oh, listas para bien, esto, pues qué- también Y fíjate está que, bastante interesante, ¿no? que estar en una Funeraria. morgue, en una funeraria, en lo que es donde hacen las autopsias, Sí. se siente una energía bien pesada. Yo trabajé una vez para una funeraria y me invitaron, ¿verdad? Me ¿Tienes invitó problemas? me invitó el Sí, no, tienes me problemas muy invitó fuertes. el mismo de ahí, no, si gustan pasar y ver. Dice, aquí tengo yo ya una persona, dice, ya la tengo abierta, ya nomás va a sacar órganos y meter en bolsas para que cuente el municipio y venga y cierre. Y en cuanto entras, La se energía, siente ¿no? súper pesado, o sea, tú sientes así casi como que te están aplastando y pues sí, el ardor de los ojos Sí. Sí, con todos los químicos que usa, es lo primero que él te dice, o sea, entra y lo primero que hace es que te van a arder los ojos bien cañón. Dice Zona X Miedo, saludos a todos en Caníbal. Cabina. En cabina, perdón, tema muy interesante el de hoy, saludos a todos, sí. Saludos. Muchísimas gracias, lo siento, me confundí de letra, pero sí, de hecho estaba viendo que las personas que
simplemente los que son veterinarios o doctores o así, tienen que tener un estómago bien fuerte para... Claro. Yo veo sangre y yo me siento súper mal, por eso estudié acá otro tipo de cosas para estar con Sí, máquinas gente y que no es con... muy Sí, vulnerable yo a la sangre, verdad... el olor a la sangre también los desmaya, fíjate. Sí, entonces para mí el hecho de que, o sea, es gente bastante fuerte. ¿Te imaginas? O sea, la primera vez que calcinan a alguien, o sea, porque yo he visto que, bueno, escuché las pláticas, de hecho, post-mortem de estas personas que trabajan ahí, de que cuando pues meten a la persona para calcinar, pues empieza a saltar todo, ¿no? Normal, como cualquier, pues, trozo de carne, Sí, hablamos de exactamente, carne. eso es lo que Y pues iba a la decir. primera vez que lo ven, o sea, es Debe ser impactante, es como impact- que debes de tener un... Y es impactante debido a que, pues, No estamos listos. sabes que era una persona. Pues sí. O sea, eso es lo impactante, que no sabes. O sea, y incluso hasta te preguntas y te dices, sí voy a acabar yo también. Pues sí, pero Voy para llega allá. cierto momento en el que yo pienso que también necesitaría, o sea, sin ofender absolutamente a nadie, necesitarían tener ahí como que alguien que los esté cuidando en cuestión psicológica, ¿no? Psicológicamente. Porque no es algo que se normaliza, pero no debería normalizarse en cuestión de que te haga de sangre tan ruda, No, tan Ajá. fría. Te van preparando, o sea, realmente tiene que tener un ciclo en el momento de estudiar forense. O sea, si estás estudiando pero hay criminología, personas que te están no- enseñando las posiciones fetales, te están diciendo y te están preparando. Cuando cómo- estudias para forense, Sí. ok, te enseñan todo eso, pero hay personas que simplemente llegan al trabajo. Había un amigo de mi papá que trabajaba en la funeraria y Sí. era el encargado nomás de calcinar Sí. y no tuvo que haber estudiado nada, entonces pero tienes que tener es la mente por eso muy es a lo que profesional. voy, o sea, Sí. que también se debe de preparar en este ámbito pues para tener ese cuidado, no más Sí, que para nada que no de cruce la línea de la realidad, no te refieres a la realidad, Sí. a una ficción de lo que está bien y de lo que vivir, está sí, mal, ¿no? exactamente. Pero bueno, o sea, este tema realmente tiene demasiadas cosas que se pueden desmenuzar, entre ellas pues estamos hablando de la morgue, estamos hablando también de la fotografía post-mortem, estamos hablando Incluso de... el mismo proceso que se lleva internamente, ¿verdad? Y Psicológicamente. acá psicológicamente después de fallecer. ¿Qué pasa dentro de nuestro organismo? También esa es otra. Que se te va Otra cosa, ¿verdad? esa energía, ¿verdad? Que se Fíjate que te- cuando hablamos sobre lo de las almas, Ajá. no me acuerdo en qué capítulo fue, pero fue cuando vinieron vinieron dos personas aquí a apoyarnos. Ujú. O sea, desde la concepción de almas en neonatos, Ah, ahí sí se hablaba de cuándo llegaba el alma, El ¿no? alma. Bueno, supuestamente, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, Ok. pero entonces cuando falleces, ¿cuándo es cuando se desprende tu alma de tu cuerpo? Oh, Tenemos 3 minutitos, no puede entonces ser. ya vamos cada comer uno va a tacos. dar su veredicto final sobre el tema. Ok, perfecto. Mira, mi veredicto final viene siendo que pues lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces hay que aprovechar cada momento, cada día y pues vivirla porque estamos hoy como dicen, hoy somos seres humanos y mañana somos tacos. Ah, caray. Ah, caray, ¿por qué? Cuidado con eso. No, ¿de qué sin se lo doy por eso? comentarios. Sin comentarios. Enki, ¿algo con lo que quieras concluir este tema? Claro que sí, pues muchas gracias por habernos escuchado hoy viernes también con los Black. Los Y Black. también pueden encontrar como Etchenki de Montecristo o Anocheciendo en Tatooine, ¿sí? Y pues este tema da mucho de Da qué mucho hablar, que ¿verdad? hablar, sí. Son muchos subtemas los que se Sí, lleva. A mí demasiados. me gustó mucho hablar sobre lo que fue los inicios, ¿verdad? Lo de la Sí. fotografía y todo Sí, eso. claro. Eso es lo que más me gustó y es con lo que me quedo, ¿verdad? Y pues gracias por habernos escuchado Yo también me quedo otro con viernes eso. más en Enigma 1300. Y pues solamente me queda agradecer, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche y recuerden, si tienen algún tema del que les gustaría hablar, mándenlo por Y si nos mensajitos. quieren dar más días, Redes digan. sociales, Aide Black, Richard Black, estamos como los Black. Entonces nos pueden seguir acompañando también por redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el viernes. Bye. Chao. Si quieren más días, llame ya. Enigma 1300.